Del Evangelio según San Lucas. Uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo: Cuídense de la abundancia. La vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho, y se preguntaba a sí mismo: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó: voy a hacer esto. Demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí, y no es rico a los ojos de Dios. Hola amigos y amigas. Sabemos que los cuentos sirven para hacer dormir a los niños y para despertar a los adultos. Les comparto este cuento, El rey y los quesos. Había cierta vez un rey cuyo mayor placer eran los quesos. Su palacio permanecía pleno de quesos de todos los sabores y de todas las regiones. Como los ratones también comieran de aquellos exquisitos quesos, el rey, después de consultar los adivinos, trajo los gatos. Al poco tiempo, cansado el rey con los gatos, consultó a los adivinos y estos le recomendaron que pusiera perros en vez de gatos, y los perros sacaron corriendo a los gatos. Pero poco tiempo después el rey se enojó con los perros, consultó a los adivinos y estos le recomendaron traer tigres. Y los tigres sacaron corriendo a los perros, pero hicieron enojar al rey. Consultando a los adivinos, resolvió traer entonces a los elefantes, y estos sacaron corriendo a los tigres. Pero como comían tanto, el rey se enojó de nuevo y los adivinos le dijeron: el único animal que saca corriendo a los elefantes es el ratón. Y el rey trajo a los ratones y estos volvieron a comer el queso. Como el rey se volvió a enojar, los adivinos y los ratones hicieron asamblea y los ratones dijeron: nosotros no somos el problema, es su avaricia la que causa problema. Le sugerimos que comparta el queso. La avaricia fue considerada en la tradición católica como uno de los 7 pecados capitales. Es el afán de poseer riquezas para atesorarlas. Tiene un cierto parecido a la codicia. La avaricia es el afán desordenado de poseer y de adquirir riquezas para atesorarlas. La codicia, en cambio, es el afán excesivo de riquezas. Como decimos, están emparentadas. En todo caso, la diferencia está en la expresión para atesorarlas. Esto es la avaricia. Es un deseo de acumular. Como se dice, quiere ser el más rico del cementerio. Entonces se puede llamar un avaro o avaricioso. El Evangelio de hoy nos habla de este tema. Se trata de 2 hermanos que no logran ponerse de acuerdo sobre una herencia. Tenemos que notar un hecho muy curioso. La herencia debía ser dividida, sin embargo, la herencia es la que divide a los hermanos. Muchas veces los hermanos suele suceder que se llevan bien entre sí, a pesar de algunas peleas normales que algunas veces puede existir, pero cuando se tienen que reunir para distribuir la herencia, ahí empiezan los problemas. Frente al dinero, frente a los bienes, aún las personas más buenas, diríamos más honestas, a veces pueden perder la cabeza y convertirse entonces en personas ciegas, sordas,
que no ven más que su propio interés. A veces, por mediación de alguna otra persona, una persona un poco más sabia, las partes se ponen de acuerdo, pero otras veces esta causa cae en manos de algún hábil abogado y la herencia, lamentablemente, parece que a veces tiene que dividirse en una parte más. Hay un nuevo heredero que suele ser tantas veces algún hábil abogado que se queda con su parte también. Un día Jesús es elegido como mediador. Un buen consejo no se le puede negar a nadie, pero parece que Jesús no va a dar un consejo inmediato. La respuesta de Jesús es sorprendente. Amigo, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? En vez de resolver el caso, Jesús decide ir a la raíz del problema. Por eso Jesús va a decir, estén atentos, cuídense de cualquier codicia, que por más rico que uno sea, la vida no depende de los bienes. Jesús habla entonces de la causa de todos los males, la codicia del dinero, el instinto de acaparar cosas. Muchas veces los malos entendidos surgen siempre del olvido de esta verdad básica de la vida, o de la vida de un creyente en todo caso. Los bienes de este mundo no pertenecen a los hombres, sino que pertenecen a Dios, que los ha destinado a todos. Dios ha pensado que todos tuviéramos lo necesario para vivir. A simple vista, este hombre de la parábola resulta un tanto simpático. Es un hombre que trabaja, es un hombre previsor, obtiene resultados en su trabajo. Además ha tenido, ha sido un poco afortunado, ha sido bendecido por Dios. No se dice que se haya enriquecido cometiendo injusticias, que haya atropellado a la gente, que haya robado. No, tenemos que suponer que era un hombre honesto. Sin embargo, es insensato, del latín insensatus, sin sentido. Es un insensato, alguien que no puede comprender la realidad de las cosas. Los personajes de esta parábola son solo tres: Dios, el hombre rico y los bienes. Y nosotros podríamos preguntarnos, ¿y dónde está la esposa de este hombre rico, de este agricultor, la mujer, los hijos, los parientes, los vecinos, los obreros, los criados, los que han trabajado para él? ¿Dónde están? En ningún momento se nombran. Es que no hay lugar en su corazón, en su mente, no hay lugar para otras personas. Ciertamente tampoco hay lugar para Dios. Este hombre, este agricultor, ha dejado de ser un hombre para convertirse en una cosa, en una máquina que produce, en un calculador, en alguien que registra ganancias nada más. Y las personas valen en tanto y en cuanto les sirvan a esa finalidad. Si no, no valen. Consideremos entonces un poco este monólogo. Usa 59 palabras, de las cuales 45 son referidas al yo o al mío. Todo es suyo. Solo existen él y sus bienes. Por eso es insensato, por eso está loco. Y el otro personaje, que es Dios. Dios, quien esa misma noche, según dice la parábola, le va a pedir cuentas de su vida. No tenemos que pensar que Dios le va a quitar la vida por haberse portado mal. No, ciertamente es parte de la coreografía de la parábola. Entonces, nos preguntamos, ¿la riqueza es un mal? Claro que no, no es un mal. Jesús no ha condenado la riqueza ni ha obligado a nadie a el abandono de las riquezas materiales, de sus bienes materiales. No ha invitado a destruir esas riquezas. Solamente ha dicho que hay que tener cuidado. Ha puesto en guardia sobre los peligros serios que esconden las riquezas. El ideal cristiano ciertamente no es una vida miserable. El ideal cristiano es que todos vivan dignamente.
El Papa Francisco muy irónicamente dice: nunca vi un camión de mudanzas detrás de un cortejo fúnebre. Hay dos males producidos por esta ceguera de los bienes. El primero es enriquecerse en solitario, acumular bienes para sí mismo, sin pensar a los demás. Cuando nosotros trabajamos, producimos bienes. El problema es cuando esos bienes tienen como destinatario solo a mí mismo. Cuando las energías de todos los hombres se ponen al servicio de todos, entonces no se trata de lo mío, ni solo lo tuyo, sino que se trata de lo nuestro, porque en realidad mío, tuyo, suyo, estos adjetivos posesivos son una mentira. El segundo mal es haber excluido a Dios, excluir a Dios de la propia vida, y entonces se sustituye a Dios por este ídolo del dinero, del poder económico. Por eso esta elección lleva a una locura, y el síntoma más evidente es la eliminación del pensamiento de la muerte. Aquel que está enfrascado en esta locura no se da cuenta de que en algún momento va a morir. No tiene presente lo que dice el Salmo 39, que el hombre no dura más que un soplo, es como una sombra que pasa. Sus riquezas, las riquezas que acumula, ¿a quién se las dejará? ¿A quién será su heredero? Lo dice el Salmo 39. Esta parábola, nos preguntamos, ¿se dirige también a quien no posee campos ni tiene una cuenta en el banco, por ejemplo? Jesús no pone en guardia a quien tiene muchos bienes, sino a quien acumula para sí. El problema grave es la acumulación solo para sí. ¿Cuánta gente que, la vida le ha dado posibilidad de tener muchos bienes, administrar muchos bienes, y de eso se trata, de administrar. No somos dueños, somos administradores, de administrar para poner una empresa, supongamos, al servicio de muchos empleados, y entonces el problema no está aquí en la posesión de los bienes, sino en la acumulación solo para sí de esos bienes. Todos debemos tener presente que los tesoros de este mundo son traicioneros y que sabemos bien no nos acompañan a la otra vida. Dicen que una vez había un hombre que tenía 2 hijos y siempre decía a sus hijos: cuando yo muera, quiero que todo el dinero que yo tengo en el banco lo saquen y me lo pongan en el cajón. Yo quiero llevarme mi dinero. Cuando muere este hombre, uno de los hijos dijo: tendremos que cumplir lo que papá quería. Otro de los hijos dijo: sí, lo podemos hacer, pero hagamos una cosa más fácil. Hagamos un cheque y pongámoselo en el cajón. Y así lo hicieron. Hicieron un cheque. A 30 días se lo pusieron en el cajón, que vaya a cobrarlo. Cuando morimos dejamos todo lo que tenemos y nos llevamos solamente lo que dimos. Hasta la próxima.